dudas o preguntas al aire esgrimidas, en general, una muy recurrente es si todo lo que estamos pensando en la película, el director lo pensó también. Y algo que yo suelo siempre pensar también con respecto a esta cuestión es que no importa si lo pensó conscientemente, lo que importa es que eso está ahí, consciente o inconscientemente. O sea, no me importa el yo del director. Pero en donde sí nos importa el yo del director, lo que un director pueda expresar, es con respecto a la idea de qué es esto de ser un director de cine. Por lo tanto, vamos a entrar en una de las áreas que solemos entrar cada tanto y que no tenemos que abandonar nunca, y que de algún modo es un área que se toca muy poco, que es el área de la docencia sobre la dirección de cine. Por lo tanto, ahí nos vamos a dar cuenta de qué la va un director de cine de algún modo. Entonces, en nuestro programa número 78 de Periferias del Cine, vamos en esa dirección. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Muy buenas tardes, esto es Periferias del Cine, en su programa número 78, tercera temporada. Mi nombre es Luis Frank y saludo al chino Nicolás Román. ¿Cómo le va, chino? Lindo color de pullover hoy, me gusta ese verde. El otro día lo vi en un sillón y dije, quiero ese sillón. Sí, es un verde, no sé cómo describirlo, intenso, es de los más puros, ¿sí? En general los verdes se modifican mucho, ¿sí? Pero ese es un verde puro, ¿sí? Me gusta. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, me alegro. Hoy salió el sol por suerte un poco, no está tan violento el día para los que, digamos, defendemos una temperatura media, aunque sea, ¿no? La, la amplia avenida del medio la defiendo yo únicamente en la temperatura, nada más. Bueno. Veníamos hablando introduciendo en relación a qué es esto. Importante que exista una pregunta sobre qué es esto de la dirección de cine, ¿sí? Que no lo demos tantos por sentado, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta, en relación a la charla de hoy, es una charla que la tuvimos hace un par de días, hoy no podía estar presente nuestro invitado. Nuestro invitado está en España trabajando, volverá pronto aquí. Había un problema de horarios con el día y hora del programa, por lo tanto esta charla está grabada. Y lo importante es que acá lo vamos a tener en presencia apenas regrese, no sé si apenas regrese, pero un tiempo después, porque quedaron algunas cuestiones en el tintero importantes, ¿sí? Pero el programa de hoy lo pienso como un disparador, como para desnaturalizar los roles en lo que hace a la parte de atrás, la trastienda de lo que vamos a concebir como producto terminado. Ya la palabra producto es algo ya de por sí que se me presenta sospechoso, y eso ya lo vamos a hablar en algún momento, y algo de eso se va a deslizar en la charla que tuve con quien nació en Buenos Aires en 1997, ¿sí? O sea, es uno de los que me humillan en relación a la edad. ¿Qué le vamos a hacer? Se formó como realizador cinematográfico, o sea, ha dirigido cine, y ahora hay un corto viajando por él que va camino a una competencia muy importante, que esto lo va a aparecer a lo largo de la charla, ¿sí? Profesor en la Universidad del Cine, en la FUC, donde se desempeña como docente de dirección 1.
Dirigió los cortometrajes El Segundo Hombre, en el 2021, que fue ganador del premio Méliès en el tercer Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y este es el que va a aparecer en algún momento, adelanto el título, Carga Animal. Si llegan a tener oportunidad de verlo en algún momento, véanlo porque es un interesante trabajo, muy interesante trabajo, del 2022, del año pasado, estrenado en el Bafisi y en Palm Springs. Es uno de los organizadores de la encuesta del cine argentino 2022, de la que tuve el placer de participar. Y además coordina, es uno de los coordinadores de Taipei, Crítica de Cine, la página del colectivo Rutenberg. Acá tuvimos a Álvaro Bretal, que lo vamos a volver a tener también, de una de las cabezas importantes de la página y del colectivo Rutenberg. Ahí también escribe sobre cine y educación. Lo importante, hay que destacar algo de la página Taipei, que hay un aspecto que lo tocamos en un tramo de la charla también, que es que se ocupa de algo que habitualmente un tema que habitualmente no se toca, que es el tema educativo en relación al cine, ¿sí? Cómo se está formando los futuros directores, los futuros digamos, los que se dediquen a los diferentes quehaceres dentro de lo que es la concepción de la escena cinematográfica. Y actualmente está escribiendo Tiempo Fuera, su primer largometraje con apoyo del Laboratorio de Desarrollo Iberoamericano Fulgor Lab. Estoy hablando de Iván Bustindi, al cual no puedo saludar en presencia, pero enseguida le voy a pedir al Chino Román que ponga la primer parte de 4 de nuestra charla con él. Introducción a la dirección, que es la primera materia que tienen los chicos cuando entran a la facultad. Sí. Y bueno, los agarro bastante temprano, lo cual tiene su cosa positiva, su cosa negativa, que es que vienen como muy abiertos, la mayoría, otros no, otros vienen que ya creen que ya saben todo de la historia del cine, ya no hay nada que enseñar, y otros vienen como muy abiertos, y eso a mí me gusta bastante, porque ya si vos avanzás en la carrera y das dirección 3, ya vienen con cómo está estructurado el plan de estudios, vienen como pensando determinadas cosas, habiendo visto tales cosas y tales otras no. Entonces a mí me gusta agarrarlos, viste, desde el principio, que es como que están más abiertos, me parece. Claro, claro. Vos sabés que hace varios programas, ya te diría, este es el tercer año del programa, y en el primer año estuvimos hablando, bueno, yo estuve hablando con algún que otro docente de la FUC, y me comentaban que, por ejemplo, pensando en términos de cine moderno, ¿sí? O sea, los autores que trabajan lo mental, la dimensión del tiempo, etcétera, por ejemplo, Resné, ¿sí? Sí. Así es el epicentro de la cosa, ¿me entiendes? Claro, por una cuestión etaria, algunos, no todos, entran por ahí, digamos, tienen una empatía fuerte con esas imágenes, pero por el sentido de la fascinación que producen, más que por la propuesta, digamos, de índole, se podría decir, entre de la conformación de la imagen en sentido filosófico, ¿viste? Y político sobre todo, ¿no? Pero más por esta idea de esta fascinación inicial, todo lo que hace el montaje, todo esto. ¿Vos te encontrás con eso también? En el caso de Resné, yo justo no lo trabajo tanto, porque se trabaja en otras materias, entonces como que intento, yo siempre, para mí pensar la praxis docente tiene que ver con pensar en qué contexto estás parado. Si vos venís de una formación que todo el tiempo te lleva hacia ciertos cineastas y hasta ciertas olas, y no hacia otras, para mí uno se tiene que parar justamente en otro lugar. No para llevar la contraria nada más, sino para darle la oportunidad a los chicos a que conozcan todo tipo de tradiciones, digo, como que por poner un ejemplo de la FUC, pero digo, es algo que todas las escuelas tienen. La FUC tiene una mirada muy demarcada a la historia del cine, construida. ¿Cuál es? Y es una mirada, para mí, digo, yo habiéndola recibido, no está hecha a nivel maquiavélico, es decir, no lo digo como que sea algo planificado, sino que, de hecho, vos, si vas a los programas de las materias del comienzo de la FUC, que son los mismos, están buenísimos. O sea, si se viera lo que está en los programas, así como está, digo, obviamente interpretado, cambiado, actualizado, etcétera, pero digo, si se cumpliera lo que hay en los programas, o sea, yo pensaba que yo mis propuestas docentes las pensaba como que iban a romper todo en la FUC, y cuando tuve que estudiar las materias que iba a dar, decía, che, ya está todo acá.
Eh, y digo, para mí fue cambiando la línea de la FUC. Digo, esto te das cuenta en resultados. Los cineastas que arrancaban en la FUC, así como en otras carreras, en los 90 eran muy variados, salían para todos lados, hacían todo tipo de cine. Y los cineastas que salen hoy de la FUC no hacen todo tipo de cine, hacen un cine muy parecido entre sí. Vos vas a la muestra de cortos de fin de año y es muy parecido. Y esto pasa en todos lados, ¿eh? O sea, y ahí hay algo que cambió. Entonces O yo, sea, se podría decir, digamos, a ver, sí, siendo muy esquemático y después de construyendo este esquematismo, que hay como un formato FUC en las formas hoy día. sí, y se sabe, aunque se niegue, Es que aunque yo haya sé de gente que que, es que yo sé de qué estamos hablando, por eso te lo pregunto. claro, aunque se niegue ellos mismos, todos lo saben, o sea, todos lo sabemos, nada nuevo bajo el sol, o sea, ya existe este concepto de corto FUC, se sabe afuera de la escuela, se sabe adentro. Entonces digo, para mí, yo cuando empiezo a dar clases, digo, ¿para qué voy a venir a sumarme acá? ¿Para cobrar un sueldo? No. Digo, o sea, para ser uno más del problema, no. Digo, bueno, voy a ver qué puedo traer yo de que yo me tuve que formar por afuera de la FUC, porque yo digo, tuve como cierta resistencia o tuve que tirar para otro lado por una propia necesidad de estar, viste, como de que cuando me bajan algo como necesito como correrme porque me gustaban otras cosas, me gusta el cine de género, por ejemplo, y es difícil hacer cine de género en la FUC. Eh, digo, es difícil, o lo sé de determinada manera. Entonces, digo, yo me tuve que abrir con otra gente, tuve la oportunidad de laburar con gente de la NERC, que viene de otro panorama, donde ellos tienen otros problemas, otros problemazos, o sea, pareciera que hay que enseñar cine a partir de Volver al Futuro en muchos casos, y Bueno, es como entonces que, tenemos, entonces disculpame, tenemos una y la contraria, figura y sí, contrafigura, en ERC, sí, FUC, ¿no? En ese sentido, si queremos hacer una distinción bien binaria, porque después uno hace lo que quiere, pero el tema es cómo de algún modo, te delimita una escuela, porque de algún modo, cuando alguien estudia y sigue estudiando en un lugar, también hay una pata fuerte que tiene que apoyar ahí en la cierta creencia y confianza en lo que le están enseñando, ¿sí? sí, los pibes cuando llegan en primer año ven al docente de dirección como una cosa que es, me va a enseñar cine en la FUC es la, o sea, de Latinoamérica es la primera o segunda más importante, o sea, no es poca cosa estudiar en la FUC. O sea, a nivel un pibe de 18 años que entra ahí, dice, acá me van a dar lo que me falta, ¿viste? Y bueno, y esa confianza para mí hay que retribuirla de alguna manera, justamente generando, digo, porque estamos en una facultad de arte, o sea, ¿cómo no vamos a enseñar cine sembrando dudas? O sea, ¿cómo vamos a venir con nuestras certezas con respecto a lo que es el cine o a lo que tiene que ser el cine o a lo que a mí me gusta y que vos como estudiante hagas lo que a mí me gusta? O sea, ¿cómo Claro. no vamos a nosotros a proponer otra cosa? Digo, es algo tan, digo, si no estamos enseñando otra disciplina, pero digo, a mí, yo que estoy parado ahí, yo quizás si diese clases en la NERC sería el primer modernista, digamos. O sea, Claro. porque debería decir, che, se puede hacer otra cosa, no hace falta que resuelvas todo en un plano contra Claro. plano, ¿viste? De todas formas, vos coincidirás conmigo en que si nos corremos un poco del binarismo tan Sí, marcado, eh, el germen de las formas de lo mental y de todo lo que hace, lo que constituye el cine moderno, tomando la matriz de la imagen-tiempo, por ejemplo, ¿sí? Que es uno de los puntos fuertes, ¿no? Para pensar todo esto. Están en los grandes momentos de las formas clásicas, inclusive de los géneros, la matriz de eso, que no está desarrollada, pero si vos tiras de un piolín, es toda una película moderna también, ¿se entiende? Es un piolín que no se tira, sí, sí, sí. pero que está en esos grandes Está momentos. como germinal. O sea, hay vasos comunicantes todo el tiempo, ¿sí? Entonces, eso, digamos, vendría a cuestionar ese binarismo. ¿Alguien me Sí, podría, sí, dec- sí. ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, que, no sé si tenés presente la película El intruso de Claire Denis, por ejemplo, No ¿sí? la vi, pero sí la conozco. Bueno, El intruso de Claire Denis, si vos la ves, es una de las películas que más apuestan fuertemente a una dimensión de lo mental, ¿sí? En relación a esto de lo indiscernible, ¿sí? Entonces, nadie puede negar cuando ve ahí El intruso que hay una matriz clásica que está volcada hacia otra estructura, pero que está la matriz clásica también, ¿se entiende? En la conformación de cierto mundo. Sí, Y hay analiza, grados de genericidad que claro, aparecen y que en Denise, en otras películas también está, digo. mm.
Entonces, sí, sí. vos tenés vasos comunicantes todo el tiempo, tenés intersecciones. O sea, ¿en Sí, qué? Digo, ejemplo que doy siempre de que es la tabla del uno, que no lo menciona casi nadie, no porque uno es un genio, pero uno está viendo algo que está marcado por el director ahí. Digo, El Padrino, tabla del uno, ¿sí? Digo, en el sentido de que la vimos todos. ponele, La pone, ponele. no, tabla del uno, Ya ponele. hoy, no sé. No, pero pero vos fijate, no, en el sentido de que te estoy hablando de una que lo más probable es que la hayas visto, Sí, ¿sí? Y que la hayas visto más de una vez. Eh, Nadie puede negar, si yo te lo digo, te vas a decir, claro, de que el personaje central, el personaje de Al Pacino, ¿sí? Está con una pata en cada una de las situaciones, toma cualquier escena, y una pata en otro lado, que es indiscernible. ¿Sí? El tipo está pensando en otra cosa también, está abstraído en todas las escenas, más allá de que también está prestando atención a la escena. Y esa pata indiscernible está, y está marcada actoralmente. ¿Se entiende? sí, 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 sí. Entonces, ahí tenés un germen, tenés una matriz, ¿sí? Tenés algo, una dimensión de pensamiento, aunque sea pequeño, esbozado, sutil, como vos Sí. lo quieras llamar, que está. Una ¿Sí? porosidad, digamos. Exacto, está la porosidad. Después también tenés películas más opacas, obviamente, ahí donde no podés Sí. raspar nada, pero digamos, Pero fíjate lo interesante que decís vos, que es que existen las dos cosas. El problema está en negar justamente la contraparte. O sea, no, claro, o sea, digo, esto de hacer cine, viste, esta gente que agarra un manual de guión y dice, bueno, es por acá, viste, el clasicismo, no sé qué, y después hace cualquier cosa, es una porquería lo que hacen. Y después está el otro que niega todo, niega la idea en la narración porque es algo vetusto, porque eso lo mete en un combo de lo peor del cine narrativo contemporáneo, del mainstream. Ahí después una cosa de la cerquita, ¿viste? Hay como una cosa, ¿viste? Donde un montón de significantes se meten en la misma bolsa y parece que ser el rebelde es hacer, no sé, cine experimental, por ejemplo. Que hoy es un género que primero que podés ganar guita con eso en festivales, lo mismo que haciendo un corto de género. Para mí un corto de género es más difícil porque el circuito de festivales alternativos, digo, es bastante sólido, acá en España lo ves, es muy fuerte. Digo, acá eso, digo, hay cineastas, o sea, está muy fuerte el cine experimental y de hecho hay salas específicamente que programan eso, entonces digo, entonces para mí hay algo también de adscribir a ciertos géneros que a uno como que lo pone en una situación moral superior que a todo el resto de los cines, y para mí no hay superior e inferior, en ese caso son géneros, y la rebeldía no está en que vos elijas un género que es mejor que el otro, está en que, cómo vos pervertís el género donde estás o qué, cómo te corres dentro del género de lo que se hace, abriendo una disparidad, un punto de fuga hacia otras cosas, y justamente, digo, para mí los mismos grados de genericidad y de experimentación en una película de terror que en una película de archivo familiar. O sea, mm, eso para mí es así. Entonces digo, yo creo que lo que hay, o sea, yo en mis clases lo que intento hacer es que cuando elaboramos una película, yo justo dirección 1 es ficción. Yo digo, si yo estuviese en dirección 2, que es documental también, haría exactamente lo mismo, que es bueno ver como cuál es la particularidad de esta obra que laburo y cómo dialoga, digo, como esta idea hay una idea de Vygotsky que es muy linda, que es que el autor es como alguien que cruza un río con una barca. Y esa barca, él quiere que cruce en determinada dirección. Pero ¿qué pasa? El río lleva a la barca hacia la tradición, o sea, lo lleva hacia la historia de la disciplina. Entonces, digo, al fin y al cabo, la obra no es ni lo que quiere el autor, ni lo que quiere el río. Es la diagonal que va trazando esa tensión entre la intención del autor y la cultura donde uno está parado, digamos. Entonces digo, para mí es interesante todo el tiempo ver eso y intentar reconstruir las tradiciones que hay detrás de las películas, porque para mí no hay otra manera de enseñar historia del cine. Digo, el plan inicial, según el cuentito de Vygotsky, se modifica, y siempre. ¿Sí? claro, Hay sí, sí, algo, sí. hay algo que muta inevitablemente, ¿no? Es interesante eso vamos hacia la tradición, pero. Interesante, me repito a mí mismo, eso de vamos a la tradición, pero, ¿sí? Interesante la metáfora de León Vygotsky,
ruso, ¿sí? Y un interesantísimo teórico del cine, ¿sí? Hay que investigar sobre Lev Vygotsky. Bueno, algunas reflexiones, esto de qué tan abiertos están los alumnos al comienzo, ¿sí? Es el momento donde hay que agarrarlos claramente, ¿sí? Eso nos puede llevar a pensar, dimensionar cómo, de algún modo, y esto no es lineal en absoluto, pero es bastante frecuente, de cómo en el tiempo vamos en gran medida cerrándonos en muchos aspectos, como si ya tuviéramos zonas seguras como pensar o relacionarnos con el cine, ¿sí? A mi entender siempre tiene que haber una oreja importante en la escucha, un ojo avisor, ¿sí? Siempre tratando de que, de algún modo, uno pueda recibir una percepción nueva, ¿sí? Entonces, interesante lo que planteaba Iván sobre la diferencia entre la FUC, donde él da clases, y la ENERC, ¿sí? Que hay una tradición marcada de la FUC que fue cambiando, que en donde hoy terminan haciendo todo bastante parecido, donde se apuesta bastante, esto lo digo yo, no está en la charla explícitamente, pero a una forma deconstructiva, ¿sí? De lo que en el ENERC todavía se sostiene fuertemente como tradición narrativa, ¿sí? De todas formas, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí? Porque a veces se puede prestar a confusión de qué es esto de la narración. Hablamos de narración en este espacio cuando hablamos de una linealidad increyendo, más narrativa cuanto menos fisuras tenga esta narración. O sea, lo que más conocemos en las historias que nos cuentan y a las cuales accedemos en el cine como espectáculo en forma tradicional. Iván destaca que está en una facultad de arte. Interesante pensar en otro momento al aire cómo, y esto se podría hacer en una segunda charla con Iván, ¿no? Cómo el cine puede ser arte o no, ¿sí? Sin entrar en la disquisición eterna sobre qué es arte, pero pensando en términos de esto que va a aparecer en un momento, que es qué sustancia aparece en los alumnos, ¿sí? Ahí la dimensión artística aparece y se dimensiona. Y bueno, películas porosas y cómo hay vasos comunicantes entre las formas clásicas y modernas, ¿sí? Para terminar pensando en la metáfora de Vygotsky. Bueno, les propongo un poco de jazz argentino, de la mano de la genia de Paula Llocrón en su tema Sigo Pensando.
Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. En Caput Rafael Correa. pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Periferias del cine. Periferias del cine. En Caput. Mejor tarde de domingo no podía ser. Pensando la dirección de cine con Iván Bustindi y con un jazz. Jazz y domingo se llevan bien, a mi entender. Jazz y domingo se llevan joya. Bueno, si les parece, vamos a seguir charlando virtualmente con Iván Bustindi, que da clases en la FUC sobre dirección de cine y, bueno, pensando la cuestión al aire. Te pido el segundo audio, Chino, por favor. Con respecto a la cuestión de dirección, con lo que vos específicamente enseñás, en esto que es la introducción a la dirección y después dirección 2, ¿cuáles serían los pasos para dirigir, digamos, para presentar un proyecto, para dirigir? Los pasos, digamos, los más tediosos, lo que podemos pensar los más tediosos en principio, y después, digamos, cómo arrancamos. Sí, en general, Dirección 1, la particularidad que tiene es que vos tenés que enseñar los conceptos fundamentales de tu disciplina, digo, el lenguaje cinematográfico a nivel 1. O sea, tenés que enseñar qué es un plano general, qué es un primer plano, qué es un plano americano, las angulaciones, y tenés que enseñar todo eso. El problema de enseñar esto es bastante grande, que es que, bueno, hay gente que lo enseña con un PowerPoint. Entonces te dice, bueno, si usas la cámara picada, estás disminuyendo el personaje. Si lo usas de abajo, contra picada, estás ensalzando al personaje. Si usas un traveling in, ¿viste? Y te generan una batería de casi que parece una botonera, ¿viste? Que uno hace una película como si tuviese una botonera con significados concretos de todas las operaciones, casi como si no hubiera la construcción del lenguaje específico de la película que pervierte justamente esos significados iniciales o culturales que existen, digamos. Por ejemplo, digo, inclusive siguiendo la tradición de Chaplin, de un, como lo dice Kaurismäki medio jocosamente, ¿viste? Dice, yo soy de la tradición de Chaplin. Cuando es drama, primer plano, cuando es comedia, plano general. Él dice eso y a mí me parece muy divertido citarlo porque es interesante, porque si vos, o sea, un primer plano es dramático siempre y cuando vos tengas un plano general en algún momento. Pero si vas a hacer una película de 1 hora y media de primeros plano, ese sentido que tendría culturalmente ese primer plano se pierde, ya no te da emoción. O sea, depende de un contexto, de una variedad, de una paleta de colores, por así decirlo, de operaciones cinematográficas que hacen que luego eso específico que vos haces en el determinado momento en el que lo haces, porque no es abstracto, no es nada más formal esto. O a veces uno habla de esto y se vuelve una cosa, viste, de lenguaje como si no estuviéramos narrando nada. No, depende de qué te pide la escena, de qué es lo que estás narrando a nivel transparencia y qué estás ocultando, digamos, qué es lo que queda pendiente, cuál es el subtexto que viene construyéndose y qué es lo que el espectador está queriendo ver y que vos se lo des o que no se lo des, genera un efecto. Digo, entonces,
como esa maquinaria, yo intento laburar, o sea, yo he recibido a veces comentarios como de que yo pido mucho a una clase de dirección o no, pero para mí hay dos maneras de enseñar el lenguaje, o lo enseñás como un ABC o lo enseñás como múltiples posibilidades de construir, Claro, digamos, porque cine. Porque digo, se me ocurre, ¿no? Este ABC, en principio hay que conocerlo para después, digamos, ir más allá de ese ABC con el mismo uso de plano. Inclusive, vos ves un plano X construido de determinada forma y a lo mejor no te decidís si ahí hay una jerarquía de un plano general o de un primer plano, porque están las dos cosas ahí. ¿Se entiende? Digo, ¿qué está jerarquizando este? Si hay un contrapicado, porque yo me acuerdo mucho, siempre que trabajo con el comienzo de Nido de Ratas en las clases, Sí. en donde hay un contrapicado de Brando, que está yendo angustiado al principio a tirarle un cebo al tipo que van a matar, ¿sí? Y en un momento, en ese momento hay como una especie de proyección a un plano general que lo jerarquiza, está bien, el tipo está mal, denota la psicología del personaje. La psicología del personaje es primer plano, y eso es un plano medio también. O sea, eso no es un primer plano, el tipo lo ves mal yendo, pero también eso es la corporalidad, entonces no es el primer plano. Pero también hay una idea de plano general, porque el tipo está, digamos, en un contexto determinado, que le es hostil. Entonces, vos detenés la cámara ahí, ¿con qué plano me quedo? ¿Se entiende? ¿Qué es eso? ¿Se entiende? Entonces también está ese planteo interesante en los planos que lo ameritan, ¿no? Eso también está, me parece piola poder pensar. Sí, que uno te repercute en el otro, porque una descarga de mirada de un personaje te repercute cuando vos ponele, un personaje está mirando algo que está pasando a lo lejos, como si fuera blow up, digamos. Está mirando algo que a partir de darle duración a ese plano de la descarga de mirada, logramos ver algo tardío. Lo vemos un poco más y el espectador se empieza a preguntar qué le está pasando al personaje con esto que está mirando. Entonces digo, siempre hay una química entre los diferentes elementos de la puesta de cámara. Y bueno, un poco nosotros laburamos eso siempre y hay un elemento importante que es el tipo de películas que usás. Entonces yo intento usar películas que yo sé que en la formación no van a ver, que en la historia del cine que se enseña no va a estar. Y así lo haría en la NERC, haría exactamente al revés. Entonces digo, como que intento ya, para mí hay un posicionamiento, no en favor de una estética por sobre otra, sino en favor de que también tengan esto, ¿no? Digo, hay algo de eso. Y bueno, con respecto a lo que preguntabas de la presentación de proyectos, sí, nosotros tenemos, tenemos varios cortos, va cambiando de acuerdo año a año. En pandemia hacíamos una cosa, después fue cambiando. Hacemos, por ejemplo, un primer trabajo que a mí me encanta, que se llama El Plano, que lo diseñó un poco Mario Labor, con el que trabajo, que es buenísimo. ¿Me repetís el nombre porque no salió bien? Mario Laborem. Él es buenísimo y diseñó este trabajo que es hacer un plano y que me narre algo y que ese plano pueda ser parte de una película. Y es tremendo porque es una idiotez, se puede hacer con un celular. Y es tremendo cómo aparecen muchas cosas, desde alguien que quiere que todo empiece y termine una acción, que no es necesario, porque un plano, digo, puede haber, o sea, quieren como que haya un cuentito. Yo digo, no, un plano me tiene que narrar algo concreto, sí. O sea, ¿qué es lo que me narra este plano? Bueno, no sé, un plano de un celular en una mesa, la mano de Iván agarra el celular de la mesa y lo levanta, llama a su mamá porque se escucha en off, entonces veo el cuadro vacío y me está narrando eso el plano a nivel visual y sonoro. Entonces digo, elaboramos un poco eso desde el elemento más chiquito y a mí eso siempre me da muchos resultados. Para mí está buenísimo. Bueno, más allá de eso, les hacemos hacer un cortometraje de un video minuto, donde ellos primero nos presentan una sinopsis, una propuesta estética de lo que sería el proyecto. Y nosotros, bueno, le damos una primera devolución, a partir de eso ellos van a filmar y luego hacemos una nueva instancia de devolución a partir de ese material. Y después está el proyecto curricular, que es el clásico de la FU, que es el proyecto que es una vez por año, donde compiten entre sí los alumnos con una carpeta que tiene, de acuerdo al docente, tiene más o menos devoluciones. Nosotros hacemos bastante. O sea, Mario es la persona más sacrificada por el labor docente que conozco. Digo, se junta fuera en el bar, fuera horario, para llegar a darle devoluciones específicas a cada alumno, para darle referencias y cosas y entusiasmarlo. O sea, la verdad es que es tremendo y a mí, yo mamé un poco eso. También un momento me absorbió también, ¿viste? Porque de repente dejas de escribir porque estás, claro, tan entregado a esa labor no paga que bueno, es tremendo, pero yo veo que
a la gente, muchas veces que hacíamos esas cosas con alumnos que quizá en clase no decían ni mu, esa gente es la que se espabila cuando vos le das tu mirada, digamos, cuando vos realmente le das tiempo a esa persona, se te espabilan algunos que quizás hubieran dejado el cine en el medio, ¿viste? Se te entusiasman. Hay algo ahí para mí muy importante del 1 a 1 con respecto al proyecto del otro que nosotros hacemos bastante, y bueno, la clave para mí ahí es estar todo el tiempo, o sea, la clave de los peligros y el interés para mí es estar con el otro viendo qué es aquello que quiere hacer, uno, habiendo visto un poco más de cine, digo, ya estando más metido, intentar acercarle películas o eso, tradiciones, digo, o elementos que puedan reconstruir como el pasado de lo que está haciendo para que tenga justamente más herramientas y pueda ver cómo dialoga con otros. Y yo me siento como un arqueólogo, o sea, cuando estoy con un alumno que no sabe ni lo que quiere hacer, no me lo puede ni decir, me prueba algo escrito, yo digo, che, esto acá no funciona, esto no funciona, no, claro, un corto de primer año no funciona en muchos lugares, pero fíjate, esto está buenísimo, fíjate si esto lo pones acá, ¿qué pasa? Y ahí ya estás introduciendo contenidos pedagógicos en el mismo proyecto del alumno, señalando algo que está buenísimo, y yo eso descubro mucho, o sea, mucho. Y a mí me vuelve loco imaginar lo que pueden ser las películas de mis alumnos. Claro. Yo digo, che, claro. esto no se hace. O sea, en el sentido no me gustaría que se haga, al contrario. Digo, esta persona tiene esta idea, es fresquísima. Nadie hace cine así. Yo eso lo veo, no es que está todo hecho. Veo cosas nuevas en clase. O sea, me llega una carpeta, veo y digo, acá hay un tono súper específico que nadie está haciendo. Y yo digo, de acá a que logra hacer su primer largometraje, le van a pasar muchas cosas que va a hacer que probablemente el 1% de todas las grandes películas que veo, de grandes cineastas que estoy viendo, vaya a hacer una película. Y posiblemente salga mal. Digo, o quizás lo logre la tercera. Pero digo, a mí mi interés en pensar el campo educativo, donde vos tenés un montón de gente que se dedica al cine o no, que da clases, y que no tiene formación pedagógica y que baja las líneas del cine que les gustan, me interesa en pensar ese terreno cuando no está pensado. Nadie escribe sobre eso, nadie se entrevista, Luis, nadie piensa ni académicamente esto, nadie tiene formación pedagógica. Entonces, toda esa gente hace que no podamos ver un montón de películas de cineastas nuevos que están de manera germinal, como decías vos, con respecto al Padrino, hay una porosidad que yo lo veo, y a mí me vuelve loco este tema porque yo hice el profesorado en la FUC, que es muy bueno. Para mí lo mejor de la FUC es el profesorado, porque o sea, a mí me daban material que me permitió repensar toda mi praxis como alumno. Yo leía el texto que decía, a mí me hicieron mierda en la facultad, o sea, y leía los textos en la misma facultad. O sea, para mí hay una autoconciencia de la FUC que para mí puede mejorar mucho. De hecho, la FUC ahora está pidiendo bastante que los docentes hagan el profesorado. Entonces hay docentes que vienen trabajando hace 15 años que están haciendo el profesorado. Y yo creo que eso ayuda muchísimo, porque las docentes del profesorado son todas de la UBA, de pedagogías críticas, vienen, te machacan, te dan devoluciones tremendas, y te ayudan a ver cómo uno formatea con el gusto de uno aquello que tiene delante. Y yo creo que ahí perdemos muchos cines variados que justamente escasean. Escasean. Ahí se cortaba. Bien. Importantes algunos aspectos, todo es importante lo que se expuso a mi entender, pero este bloque es especial en tanto y en cuanto podemos establecer una diferencia entre el lenguaje cinematográfico, cuestionemos la palabra lenguaje cinematográfico, el término, ¿sí? El concepto, porque ahí habría una misión determinada, específica, de la cual no te podés salir de la cámara. Eso es lo que se enseña en primer término, ¿sí? Como decía Iván, mediante un PowerPoint. Ahora. Otra cosa
es esto que puede aparecer en los alumnos y que aparece muchísimo, que es lo que él lo motiva muchísimo, ¿sí? Que es el sentido propio de un plano, algo nuevo, y eso se evita cuando se piensa en términos del lenguaje. ¿Qué pasa con esa concepción de ese mismo plano que está fuera del llamado lenguaje cinematográfico? O sea, un contrapicado no levanta la figura, yo lo uso para otra cosa y pretendo ese efecto y trabajo en función de eso y tengo una otra idea que va por fuera de ese lenguaje. Entonces el lenguaje cinematográfico, si raspamos la olla, no existe, en definitiva, ¿sí? Después, nosotros decimos que esto es un primer plano, o decimos que es un plano general, pero a lo mejor está compitiendo primer plano y plano general en el mismo plano. Entonces, ¿qué se está jerarquizando? ¿Sí? También podemos pensar muchos de los aspectos de la imagen en ese sentido. Después Iván mencionaba que enseña películas que en la historia del cine no van a estar. Entonces digo, también podemos cuestionar historia del cine, porque el cine, en tal como historia, no existe, es un recorte intencionado, como todo recorte, siempre va a quedar algo afuera, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que si las historias del cine en general se parecen, hay un recorte muy, muy intencionado en determinada dirección, ¿sí? Bien, el potencial de cada alumno, eso es lo importante, algo que se sustraiga al lenguaje cinematográfico y a la historia del cine, ¿sí? Y con esta pulsión le pido al Chino el tercer audio de la charla con Iván Bustindi. Igual, de todas formas, lo que me hace pensar lo que decís es que, o sea, esto de la autoconciencia de la FUC por un lado y todo lo que tiene que ver con la UBA también son como, hay complementariedades, me interesa pensar en las complementariedades, ¿no? Por un lado la tradición y por el otro lado la búsqueda de una forma, y en este sentido también, o sea, ese es un aspecto de la cosa. Por el otro lado, me parece sumamente no sé, interesante es una palabra que queda corta a mi entender, pero me lleva, o sea, puede llevarme a pensar que el cine todavía puede inaugurar nuevas formas, porque también hay un cliché de época que es que el cine está muerto, no está muerto. Si cuando vos ves en un estudiante que hay una idea que vos ves que no la viste en tu vida, ¿sí? Y está ahí, ¿sí? Y después, bueno, será otra historia si eso se desarrolla o no, pero que hay una forma en germen ahí que se puede desarrollar. A lo mejor después la tradición lo termina domando, que es un poco a lo que referías, ¿no? Sí, Pero quizá no ocurra, ¿entendés? Entonces, bueno, eso, sí. eso La tiene tradición. Es ¿eh? interesante, la tradición de un cine contemporáneo aparentemente sin tradición, que sí la tiene. O sea, el Claro, cine festival es como as a whole, ¿no? Como un concepto de películas que se hacen en China o en Buenos Aires o en África y son parecidísimas, y donde claro. los cines nacionales casi que desaparecieron casi como idea, entonces es... El y yo problema, iría... o sea, acá hay un problema que hoy día lo llamamos global, lo voy a pensar universal, ¿no? Y sí, claramente, que en cada confín del mundo lo que triunfa es la forma clásica norteamericana hecha en el propio país, adoptado como modelo. Entonces, para que salga una forma de cada región, digamos, de cada lugar del mundo, ¿sí? Hay que explorar ahí, ¿sí? Están, por supuesto que están, pero digo, como es una forma cognitiva, ¿sí? La forma norteamericana más tradicional, la forma más cognitiva de todas, la que, digamos, te engancha, ¿sí? Ahí cierro las comillas. Ahí hay un problema, digamos, con qué forma se adopta, porque ahí juegan factores inconscientes también, ¿sí? Quiero tener más llegada, quiero tener menos llegada. Creo que mi forma es esta y mi forma está condicionada. A lo mejor también está condicionada por la contraria, que esto es lo que vos después decías, cómo salen después formateados los alumnos de la FUC, pero por la contraria. Entonces digo, cómo uno, digamos, separa y puede habilitar una forma nueva. Para eso necesitas un terreno docente que, digamos, como en tu caso, por lo que vos decís, acompañe en ese posible proceso. ¿Mm? Sí, y ser también muy autocrítico y autoconsciente de tu praxis, porque pensar, Luis, que si yo me pongo en un modo de hablar de narración, porque sé que más adelante no se va a hablar de narración nada, donde los comentarios de los docentes de dirección va a ser, ¿y por qué no haces este plano?
en vez de preguntarle qué quiere narrar y pensar posibilidades, digo, te sugieren qué hacer a nivel formal, en vez de como ayudarte vos a encontrar el porqué de poner cámara de determinada manera. Para mí, o sea, si yo me pongo en ese lugar, que ya como viendo como el camino de los alumnos, es interesante porque puedo crear la línea contraria y eso es un peligro. O sea, y eso yo lo veo. Vos cuando empezás a hablar de narración y traes películas de terror, no sé qué, claro, los alumnos todo el tiempo están viendo al docente, están viendo cómo ajustarse a lo que le gusta, ¿eh? Entonces se ponen en una posición que deja de ser porosa. Entonces vos a mí, yo te digo, yo lo veo, se me ponen todos freaks o se me ponen todos en una posición después malinterpretada porque de repente es una cosa mainstream y yo hablo de la idea de lo popular y se vuelve una cosa de ganar guita. Entonces digo, todo el tiempo tengo que correrme de lugares donde te quieren encasillar o quieren encasillar lo que vos le estás trayendo y como para digerirlo con preconceptos. Entonces, ahí yo me pongo en el más vanguardista de los vanguardistas, me pongo como, pero si me lo hay que permitís, correrse. pero si me lo permitís, Iván, eso está en el género terror también. Es uno de los géneros más porosos que hay, porque, o sea, ¿dónde está la matriz de las dimensiones de lo mental? Vos en el terror, en términos generales, podés preguntarte, en términos generales estoy hablando, ¿no? ¿Esto está ocurriendo? ¿Se entiende lo que digo? O sea, ¿esto estaría ocurriendo acá? Y después vos te vas a autores que dan un paso más, como Lynch, que usa el género terror, no es que lo confirma como género, pero Lynch lo hace, ¿sí? En películas como Mulholland Drive, que utiliza distintos géneros, pero el terror está muy presente ahí. O te vas a En la boca de la locura de Carpenter, ¿sí? Entonces ahí se dio un paso más. O te vas a Suslavsky, ¿sí? Con Posesión, ¿sí? Ahí se fue otra, pero tomó la estructura de género, pero eso estaba ya en el género terror, ya estaba, ¿sí? Sí, y que ahí hay autores a rabiar, o sea, hay autores a rabiar y de repente termina enseñándose en algunos casos como una línea medio simplificada de los cahiers, que justamente eliminan a los géneros y es tipo, che, no, o sea, los cahiers no siguen eso, ¿viste? O sea, ahí hay algo, viste, como interesante de laburar, porque todo el tiempo el alumno va a estar queriendo encasillarte y posicionarse según preconceptos. El tema es vos todo el tiempo estar mirando qué es lo que está pasando del otro lado para ver cómo correrte y construir espacios de alteridad, espacios de resistencia, esas posiciones más demarcadas previamente, que permitan que ellos se posicionen de manera autónoma. Entonces, yo creo que ahí hay algo de todo el tiempo estar leyendo. Esto obviamente no entra en el concepto de la persona que entra a un PowerPoint y te dice, este plano es para tal cosa, este plano es para tal otra. Esto es casi de otro calibre, pero bueno, o sea, hay que hacerlo. O sea, si no, vamos a estar creando, viste, monstruitos que van a estar defendiendo sus nichos, en vez de estar justamente experimentando, probando cosas, descubriendo cine, apasionándose y puteándose entre ellos, viste, como... Por supuesto. Y con los cineastas que excedan a lo que es el canon, ¿no? Digo, que puedan investigar por su cuenta y nada, hablar de Mario Bava, digo, hablar de Albert Brooks, viste, cineastas que en la historia del cine, lado B, están, pero cuando se enseña historia del cine no se enseña, entonces para mí es muy importante que los podamos traer, digamos, de nuestro lugar a la hora de enseñar lo que es un primer plano, por ejemplo. Claro, ¿viste? claro. Que ya que nombraste a Mario Bava, tenemos que decir que Taipei sacó el libro sobre Giallo, ¿sí? Taipei, el colectivo Rutenberg, ¿sí? En donde estuvimos todos ahí. Sí. Nosotros desde Taipei intentamos, siempre digo, yendo al campo de la crítica, abordar todos los cines, ¿no? Digo, tener un pie en muchos tipos de cine y no cerrarnos a nichos que nos queden cómodos, porque bueno, entendemos que también es una manera de pensar el cine de una manera mucho más amplia que a veces, nada, como posicionarse en lugares muy cerrados y hablarle como a los convencidos, sino como intentar todo el tiempo indagar qué es lo que está pasando en los diferentes géneros cinematográficos y qué es lo que pasaba antes y qué es lo que pasaba ahora. Muy bien, mucho material, ¿sí? En la charla con Iván. Métanse en la revista Taipei online, hay muchos artículos interesantes, ¿sí? Lo importante de esto que decía Iván, ¿no? Que abordan todos los tipos de cine para pensar el cine en forma más extensiva, ¿sí?
pensar a la FUC y a la UBA como un complemento. Claramente hay que correrse de todo encasillamiento y pensar que el cine no está muerto en absoluto, pues siempre está la posibilidad de nuevas formas. Nos queda un audio, ¿no, Chino? Bueno, vamos al mismo y cerramos con esto, con los trabajos de Iván. Quiero dedicar los últimos minutos a hablar de tu trabajo ahora, un cortometraje que está teniendo un interesante viaje, ¿no? Digo, dos motivos por el cortometraje que yo vi, te agradezco mucho que me lo hayas pasado, que es, por un lado, pensando en los caminos que estamos transitando, digo, como algo, ¿no? Esto me parece muy interesante. Disfrazado de una tradición que no es, ¿sí? Va dejando colar otra estructura, ¿sí? Eso ¿qué dura? 18 minutos el corto, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, porque yo siempre digo, ¿no? En clase, digo, presten atención al punto de vista. El tuyo es un gran trabajo sobre el punto de vista, especialmente. Sí, sí, hay algo de eso. Bueno, si querés cuento un poco de qué va para la audiencia. Un poco, sí, claro, un poquito. Sí, se trata de un transportista de animales que recibe el encargo de llevar un animal exótico hasta un aeródromo y en el camino descubre que dentro de una de las jaulas parece haber un humano, ¿no? Entonces ese es un poco el plot. Y sí, yo creo que es un trabajo sobre el punto de vista, es un punto de vista que, bueno, hicimos un gran trabajo con Luciano Sosa, que es el montajista, y Natalio Pajés, que es el productor creativo, bueno, me lo conoce bastante bien, que básicamente consistió en construir un punto de vista del personaje que genere algún tipo de duda, que era algo que en el guión estaba medio solapado y es el laburo un poco de montaje, casi que lo reescribimos todo el corto, Luis, porque no funcionaba, básicamente. ¿No funcionaba? Porque digo... No lo encontramos. No, porque a ver, Sí. no voy a spoilear absolutamente nada, pero en el punto de giro final, ahí hay algo que ya se devela como esto que te estaba diciendo, ¿no? Punto de vista. ¿Sí? Por eso digo, no quiero decir más que eso. Sí, sí, no funcionaba por, bueno, varios temas. Nosotros queríamos construir una especie de idea de complot. Queríamos construir un antagonista fuerte. Bueno, ese es otro proyecto. No, ese es otro proyecto. Claro, es que no terminaba de funcionar esa línea, entonces interiorizamos el conflicto en un problema perceptual del personaje. Es decir, lo que veo, ¿existe o no existe? Entonces ahí ve algo que después lo quiere comprobar y ahí le dicen que no saben, no lo vieron, pero parece que está todo ok. Le dice, no, pero yo estoy viendo que está todo mal, pero no quiere decir lo que ve, porque tiene miedo a que lo acusen de que es un loco. Entonces digo, hay algo de ahí de que él está medio en tensión, queriendo resolver un problema casi casi visual, que es que ve a un tipo y que puede no ser, y que él en todo caso se puede estar volviendo loco, o puede haber un complot y puede haber tráfico de personas. El corto para mí no cierra, no sé a vos qué te pasó, para mí no cierra ninguno. No cierra, pero claro, por supuesto que no cierra, porque la idea es que quede abierto, pero se me presenta muy fuertemente a mí la cuestión del punto de vista. A mí me hizo acordar, como hace sin nada que ver, pero inevitablemente, si a uno lo lleva a un lugar, nos lleva a un lugar. Sí. A la película Duelo, ¿te acuerdas la película Duelo, la del camión? Sí. Bueno, sí, me llevó a eso, a mí me llevó a eso, a un mundo muy similar. Sí, sí, la vi justo antes de filmar, que me la habían pasado. Mira. Con respecto a cómo filmar la camioneta, que Duel tiene algo muy, muy interesante, porque hay una cuestión de la fotogenia de un auto, cuando vos filmas un auto, y tenés todo un corto de 20 minutos con un auto, no puedes filmarlo siempre de la misma manera. O sea, tenés que encontrarle cierta renovación formal, tenés que encontrar un punto de vista diferente que dialogue con respecto a lo que están narrando también, y en Argentina. En un corto que pensá que Luis, que tiene animales, está filmado en Chascomús, muy lejos de Capital, tuvimos que llevar todos los equipos, tuvimos muchos actores que fueron y vinieron, los teníamos que llevar en el día,
un equipo de 15, 17 personas que también algunas fechas no podían, había que llevarlo, traerlo, hacerlo dormir 15 días y comida para todos. O sea, fue un trabajo donde trabajamos de sol a sol y bueno, nada, como que lo logramos hacer casi de milagro con las últimas horas de sol, o sea, el último plano, y si no, o sea, en Argentina, si vos no llegas a filmar todo en los términos que te pusiste, quizás no lo terminas más. O sea, Bien, lo sabemos, por la cuestión inflacionaria. Claro. Entonces, encontrarle una renovación formal a una camioneta sin posibilidad de meter una grúa, sin posibilidad de meter mucha gripería, sin posibilidad de hacer un traveling lateral con otra camioneta que lo siga y esté de otro plano. Eso los norteamericanos y los europeos lo tienen fácil. Primero porque acá en Europa vos querés hacer un corto y tenés un fondo de financiamiento para cortometraje que te paga, te da guita para hacer un corto. En Argentina eso no existe. Entonces lo hicimos todo a pulmón. Entonces era encontrar con la imaginación recursos donde no lo hay. Y en eso alquilamos una gripería muy chiquita con la que pudimos, zafar. Y bueno, yo básicamente estaba viendo muchas películas para entusiasmarme, para ver cómo pienso la planificación en una camioneta que pensé, Luis, que yo tenía las medidas de las jaulas y me entraba justo en lo que había medido una vez que fui a ver la camioneta, que también la tuve que conseguir allá, y me entraba justo y no sabía cómo meter la cámara entre las jaulas, o sea, porque no había espacio. Era o sea, todo así. Y bueno, yo creo que le encontramos la vuelta. Bueno, el duel me sirvió, algunos planos me acuerdo desde los asientos de atrás, del personaje. Está bueno. Iván, ¿cómo se llama el corto y qué recorrido está teniendo? Carga Animal, bueno, se estrenó en Bafisi y luego le logramos que entre en Palm Springs, que es un festival bastante importante de Estados Unidos, que califica al Oscar si ganas uno de los 2 mejores premios. Nosotros no ganamos esos premios, de hecho no ganamos los otros que dan aunque sea plata, lo ganaron todos norteamericanos, lo ganan todos, no sé por qué, decímelo vos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero, y le dan plata a ellos, ¿viste? Son increíbles. Pero ganamos la mención especial al mejor cortometraje de medianoche. Bueno, entre 300 cortos, que haya 20 o 30 premiadas, que seamos uno, la verdad que fue un golazo. Y sí, ahora estamos viendo cómo se arma la curva. Ahora se va a mostrar bueno, estuvo en Santiago del Estero hace poquito, se va a mostrar ahora en el Festival de Caruaru en Brasil, y bueno, ahora nos escribieron que lo querían también para un festival en Escocia, así que estamos ahí viendo cómo hacerlo. Y bueno, mi idea es que el año que viene esté en Cinear para que lo pueda ver la gente, porque yo tengo esa vocación, ¿viste? Bien, no, está muy bien, perfecto. Bueno, y dejamos el último tramo para que hagas una semblanza de tu tarea en la publicación Taipei, que nos conocemos de ahí. Sí, bueno, Taipei es una revista relativamente nueva, va a cumplir 3 años ahora, y es un poco una revista que básicamente lo que estamos pensando permanentemente es qué preguntas tiene que hacerse la crítica hoy. Digo, así como los CAIE se hacían en los 50, las preguntas que tenía que hacerse la crítica, que era, aquí hay un director. Digo, ¿cuáles son los problemas de la crítica, de los que nadie habla, porque aparte tampoco conviene hablar, que tenemos que traer hoy? Digo, si estudiamos el cine clásico, estudiamos Hollywood, ¿cómo hoy no vamos a estudiar a la hora de ver películas contemporáneas? Nos vamos a quedar nada más con la imagen, con lo que vemos, y no vamos a ver cómo se hacen las películas, que es dentro de un sistema de festivales, con laboratorio, fondo de ayuda, foro de coproducción, teje y maneje, credenciales. Si esta película no quedó en tal lado, no entra en el mío. Todo ese sistema casi gigante, inabarcable y tan difícil de deglutir, porque para una revista de crítica, yo soy el único que hago cine dentro de los que la llevamos adelante, salvo algún escribo que también filma. También falta la información, Luis. O sea, nadie tiene esa información de cómo funciona un laboratorio. Los críticos no van a esos lugares, a las secciones. O sea, pensé que yo tuve un docente que decía, un festival de cine es un iceberg. La parte de arriba son las proyecciones, que es con lo que se queda la gente, la prensa. Lo que pasa detrás es cómo se hacen las películas. Y bueno, nosotros queremos ir ahí. Es difícil porque, ya te digo, falta información, después querés escribir algo y no hay bibliografía tampoco. Entonces a nosotros nos interesa hacer la crítica medio que falta, no la que sobra. Bueno,
terminamos la charla con Iván, ¿sí? Y varias cuestiones, ¿no? O sea, nos quedamos pensando en un montón de cosas y vean Carga Animal, el cortometraje Carga Animal, que bien vale la pena, ojalá que llegue a Cinear en algún momento y ojalá que pueda ganar los premios que digamos que está persiguiendo, digamos, o que está esperando de algún modo, ¿sí? Y empecemos a pensar las trastiendas, ¿sí? Cómo se construye un material, el atrás, ¿sí? No solamente todo lo que hace a los componentes de la imagen, porque ahí de algún modo está la matriz, ¿sí? Chino, te agradezco muchísimo. Mirate Duelo de Steven Spielberg, que te la acabo de pasar, la primera película de Spielberg antes de que Spielberg se decida a mantener a toda la familia y más. Y bueno, nosotros nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine. Hasta la próxima. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Americano crece a la luz del sol. Clave de Fa. Música en vivo, entrevistas, actualidad cultural y comentarios. Conduce Mabel Curi. Los domingos a las 17 en Caput. Muy bienvenidos y bienvenidas a Clave de Fa. Hoy tenemos un super programa, un especial de jazz, el primero que haremos en el año, porque hoy solo pudimos poner algunos de los clásicos. Mabel no nos puede acompañar el día de hoy, así que le mandamos un gran saludo a ella que está en el sur. Y vamos a empezar este bellísimo programa con un clásico, con Moaning, de Art Blakey y los Mensajeros del Jazz. Lee Morgan en trompeta, Benny Golson en saxo tenor, Bobby Timmons en piano, Jimmy Merritt en bajo y Art Blakey en batería. Moaning.